Buenas tardes, bienvenidos a la sesión de geriatría. El día de hoy vamos a ver un tema sumamente importante, que es el aislamiento social y la soledad. Serán los nuevos gigantes de la geriatría. Lo presentará la doctora Victoria Félix, quien es residente de nuestro programa. Adelante. Gracias, buenas tardes. Hola, pues buenas tardes. Yo soy Victoria Félix, residente de segundo año de geriatría. Y como mencionó el doctor, vamos a hablar de un tema muy importante, que es el aislamiento social y la soledad, y cuestionarnos si estos son o no los nuevos gigantes de la geriatría. Antes de empezar, quiero dar las gracias a mis asesores, el doctor Rodrigo González, médico geriatra, y la doctora Carmen Hernández, residente de cuarto año de geriatría. Y bueno, aquí podemos ver el contenido de la plática. Vamos a hablar un poco de introducción, qué es el aislamiento social y cómo impacta hoy en el contexto moderno. Un poco de definiciones sobre aislamiento social versus soledad. El tipo de interacciones que pueden haber, básicamente se denominan en inglés face-to-face and non-face-to-face. Cómo estos factores van a influir en la fragilidad y cómo también tienen un peso en la demencia, en complicaciones cardiovasculares, la importancia de la detección oportuna, así como también el abordaje y la prevención. Aquí podemos ver un poco del glosario de lo que vamos a estar viendo a lo largo de la sesión. Se pusieron las principales abreviaturas. Y bueno, iniciando con la introducción del tema, se dice que en México la población de adultos mayores a 53 años es de aproximadamente 25.9 millones de personas, esto según ENACEM 2021. Sin embargo, se espera que esta población, especialmente los adultos mayores a 75 años, se duplique en los próximos 20 años. Aquí hay evidencias emergentes que muestran que los factores sociales tienen efectos considerables en la mortalidad y en muchos aspectos de la salud de los adultos mayores. Se dice que el aislamiento social y la soledad son un constructo social que es relativamente nuevo. Sin embargo, la aparición original de la palabra soledad viene destacándose desde el siglo XIX, aproximadamente en el año 1800, pero su significado es muy diferente al contexto actual que tiene hoy en día. Y cabe recalcar que durante los 2 últimos siglos hasta la actualidad ha habido una evolución social a lo que la soledad y el aislamiento social significan en el contexto moderno. También el aislamiento social y la soledad han ido recibiendo cada vez más atención desde múltiples perspectivas. Esto es por su gran impacto que tiene en la salud. Se dice que hay un aumento estimado de soledad. Este se vio principalmente durante la pandemia y oscila desde el 33 hasta el 67%, dependiendo de la edad y del género del individuo. Esto según un estudio longitudinal canadiense. Y se ve que hasta el 58% de los adultos mayores ha experimentado algún grado de soledad y que hasta el 41% está en riesgo de presentar aislamiento social. Esto según la NIA, que es una escala canadiense. Y se ha denominado que el aislamiento social y la soledad son la nueva pandemia del siglo XXI. Esto es por el impacto que tienen en la salud y en la calidad de vida y se pueden comparar con factores de riesgos ya establecidos, como por ejemplo el alcoholismo, la obesidad y la fragilidad. Se dice que la soledad podría ser el nuevo tabaquismo. Y algo importante es que cada vez hay más evidencia del papel tan importante que los profesionales de la salud podremos desempeñar para abordar este problema. Y bueno, aquí podemos ver un retrato. Este es una pintura de un artista muy famoso, se llama Edward Hopper. Es un pintor estadounidense que es célebre por sus retratos de soledad en la vida estadounidense. Es uno de los grandes contemporáneos. Y esta pintura fue aproximadamente en el año 1920. Podemos ver que la soledad ha sido un fenómeno social y cultural histórico. Y bueno, aquí Worsley, una psicóloga estadounidense que es experta en soledad, escribió en el 2018 que la soledad moderna no se trata solo de estar físicamente apartado de otras personas. En cambio, es un estado emocional de sentirse separado de los demás sin necesariamente estarlo.
Y bueno, una vez que hemos visto un poco del impacto que tiene la soledad y el aislamiento social, es muy importante definirlo y conocer sus diferencias. Em, el aislamiento social por la ONU es definido como una falta de contacto con la familia, amigos u otras personas. Aquí el individuo se va a sentir separado de la comunidad y va a haber una ausencia de contacto significativo con otras personas. El paciente va a sentir, el individuo va a sentir que se mantiene solamente con contactos infrecuentes o superficiales. Y es bien importante también que lo podemos dividir en dos grandes dimensiones, la cuantitativa y la cualitativa. La cuantitativa, como su nombre lo dice, habla del número de conexiones sociales que tiene el paciente y la cualitativa es la naturaleza de las relaciones sociales que tiene y el nivel de cercanía que tiene. Es decir, aquí el paciente puede sentir que tiene una falta de conexión o también de relaciones significativas. Y bueno, ahora distinguiendo un poco qué es la soledad es el sentimiento de aislamiento. Este es independientemente del tamaño de la red social. Es decir, el paciente puede tener una red social grande y aún así sentir soledad. Se caracteriza principalmente por un sentimiento de vacío y también de rechazo. Sin embargo, hay que destacar que esto es subjetivo. El paciente puede o no tener rechazo social y sin embargo va a sentir soledad y se describe como una experiencia negativa del desequilibrio entre las relaciones existentes y el número y calidad de las relaciones deseadas. Es importante destacar qué es lo que desea el paciente, ¿no? Aquí podemos ver una gráfica, esta es una tabla de la prevalencia de aislamiento social, aquí no se ve, pero es de un estudio nacional de tendencias en salud y envejecimiento. Podemos ver cómo en los 9 últimos años, perdón, desde el 2011 hasta el 2022, hasta el 2020, perdón, eh, el nivel, gracias, el porcentaje de aislamiento social estaba aproximadamente desde un 25 hasta un 20% fluctuando y como en el 2020 subió hasta un 31% y se estima que esto fue posterior a la pandemia de COVID-19. Y bueno, es también muy importante conocer cuáles son los factores de riesgo para el aislamiento social y la soledad. Se dividen principalmente en tres grandes grupos, que es los sociodemográficos, los sociales y los médicos. En los sociodemográficos, el principal es de edad avanzada. Entonces, todos los adultos mayores ya entran en un factor de riesgo. También entra el sexo femenino, tener unos ingresos económicos bajos, vivir en un asilo de ancianos, un área rural, estar en un área rural aislada, vivir en áreas urbanas con un bajo estrato social. Y también en los factores sociales entra el vivir solo o lejos de la familia, el transporte, tener pocos amigos y familia, que el cuidador principal sea de edad avanzada, un cambio ya sea de residencia, que baje, que disminuya la red social, la viudez, así como también incluso la pérdida de licencia de conducir. Y de factores médicos son todas las comorbilidades médicas que nosotros ya conocemos, así como también pérdida de la visión, audición, un deterioro cognitivo, un deterioro funcional, así como también fragilidad. Esta es una ilustración que muestra un camino hipotético hacia la soledad, que indica la influencia que tiene la identidad cultural, la posición cultural en la sociedad y las normas culturales dominantes y cómo estas van a influir en el camino hacia la soledad. Aquí principalmente vemos la identidad cultural y la posición cultural que tiene el paciente y habla mucho del estatus adscrito, es decir, el estatus que te da la sociedad a ti como individuo y que es muy difícil cambiar. Esto influye a dónde naciste, tus religiones, etcétera. Las normas culturales y aquí algo importante es las relaciones sociales, ya sea que son las necesarias o las deseadas y eso lo va a estipular o lo va a caracterizar el individuo. Aquí hay una evaluación individual y bueno, también va a haber una evaluación social y esto lleva a la soledad. Y aquí también pongo ejemplos de cómo cada vez hay más estudios que hacen una distinción entre una pobre red social, es decir, también hacen la distinción entre aislamiento social y soledad, y cómo cada vez esto se va estudiando más actualmente. Y bueno, cada vez esto tiene mayor reconocimiento
ha habido una tensión significativa a nivel político. Aquí, por ejemplo, en esta revisión panorámica se revisó 52 países de la Unión Europea y se evaluó cómo hay análisis, hay documentos y medidas políticas para combatir la soledad. Por ejemplo, aquí podemos ver que en verde, aquí en Australia, tienen un plan de acción o estrategia para combatir la soledad. En Canadá podemos ver como hay un reporte técnico y también más cifras de soledad y aislamiento social. Y en Estados Unidos hay estudios que son financiados por el gobierno para ir caracterizando mayor estos fenómenos. Y bueno, aquí se pone una gráfica, una tabla de la prevalencia de dimensiones sociales, económicas, de salud y políticas en documentos de cada país que van a ser normas políticas, ¿no? Para abordar la soledad y el aislamiento social. Y bueno, estos son los países europeos, pero como estamos en México, se ha visto que en México hay una asociación entre soledad y aislamiento social con una mortalidad alta en adultos mayores mexicanos. Aquí se evaluó en un estudio retrospectivo observacional que se llevó a cabo desde el 2015 hasta el 2018, donde se ve que en México se estima que la prevalencia de soledad es del 13 al 34% y de aislamiento social es de 34 a 43%. Aquí se evaluaron aproximadamente 11,713 participantes y de más de la mitad eran mujeres, 58,2%. 86,7% de los sujetos nunca habían tenido hospitalizaciones previas y aquí el 42% presentaban soledad y hasta el 53,3% se clasificaron en aislamiento social. Y bueno, una vez entendiendo el impacto y cómo se define el aislamiento social y la soledad, tenemos que ver cómo se clasifican las interacciones para denominar aislamiento social o entender los grados de severidad que pueda haber. Las principales son denominadas face-to-face y non-face-to-face. Empezando un poco por la face-to-face, que es cara a cara, es una interacción clasificada persona a persona que se encuentran físicamente en el mismo lugar. Se ha analizado el impacto que tiene la convivencia social en personas que viven solas y en muchas ocasiones estas interacciones van a estar altamente restringidas, si no es que van a ser imposibles de tener. Hay evidencia que sugiere que el aislamiento social, ya sea cara a cara o no cara a cara, está asociado con un aumento en el riesgo de mortalidad. Aquí en este diagrama podemos ver cómo se mide la distancia social y cómo va a ir, cómo va siendo impactado dependiendo del tipo de interacción que tenga, ¿no? El primero, el mejor contacto que puede haber es el contacto cara a cara con cohabitantes, es decir, el cuidador, miembros de familia en el vecindario. Después tenemos el contacto cara a cara con no cohabitantes, ya sea amigos o familiares. Posteriormente tenemos el contacto no presencial, ya sea por teléfono, mensajes, videos. Y también después están contacto con organizaciones, clubs, actividades, ya sea son por miembros de equipo, no necesariamente amigos o familiares cercanos. Y ya el último grado de distancia social, pues es no tener contacto alguno con ninguna persona, ¿no? Aquí esta gráfica es de cómo fueron categorizando si tenían o no cada tipo de interacción. Y cabe destacar que aquí se midió principalmente en una vez al mes, ya sea contacto cara a cara, contacto con cohabitantes, no cohabitantes, no presencial y organizaciones, y se fue otorgando un puntaje. El máximo puntaje para soledad y aislamiento social fue del 7%, del 7 puntos, perdón. Y bueno, viendo un poco esto, es importante saber el papel que tiene la tecnología. Juega un papel muy importante en el contacto que es no cara a cara, no face to face. La tecnología engloba desde llamadas telefónicas, WhatsApp, videochats, email, Facebook, hasta mandarles fotos y videos a los adultos mayores. Y aquí en estudios sistemáticos prospectivos se ha visto que tienen un gran impacto positivo. La tecnología nos ayuda a disminuir la soledad, a crear una conexión social. Se evaluó que los pacientes, los adultos mayores, tienen un grado de satisfacción después de recibir algún contacto. Crea una sensación de aumento de la red social y también aumenta la percepción del apoyo social.
Sin embargo, aquí es bien importante y destaca que hay que entrenar a los pacientes para que puedan utilizar esto. Y también tienen que tener a quién contactar, porque pueden tener un celular o pueden tener una computadora, pero pueden no tener un amigo o un familiar cercano. Entonces, una vez conociendo esto, es importante saber el impacto que estos factores tienen en la fragilidad. Y recordando un poco, la fragilidad es el declive en la capacidad de reserva de múltiples sistemas fisiológicos acompañados por una mayor vulnerabilidad a factores estresantes. Aquí podemos ver cómo la fragilidad física se va a mostrar de diferentes maneras. Y es bien importante conocer que los estresores son menos tolerados por adultos que ya son considerados frágiles. Aquí vemos cómo un estresor puede influir tanto en un paciente robusto como en un paciente muy frágil en la independencia funcional que va a tener el paciente. Y es importante saber que el aislamiento social y la soledad son uno de los principales estresores actualmente. Esto va a conllevar un alto riesgo de resultados clínicos adversos. Y bueno, se ha visto que en adultos mayores con fragilidad, ellos van a tener una menor red social y tasas más altas de soledad. La vulnerabilidad social debe de ser considerada en la atención de todo adulto mayor frágil o diseñar intervenciones de fragilidad. Y aquí vamos a estar interviniendo directamente en prevención de mortalidad. Aquí podemos ver una gráfica de Kaplan-Meier donde evalúan la fragilidad y la soledad juntas. Primero podemos ver en la primera línea cómo es un paciente sin fragilidad y ni soledad y la probabilidad de supervivencia que tiene. Y podemos ver cómo en la última línea tenemos a un paciente frágil y con soledad. Se evalúan aquí un paciente solamente con soledad y después un paciente solamente frágil. Después podemos ver en esta gráfica, ahora se evalúa la fragilidad, pero ahora con aislamiento social, y también podemos ver cómo la probabilidad de supervivencia disminuye significativamente con los pacientes frágiles que se les suma el aislamiento social. Entonces, aquí podemos concluir que al buscar la presencia de fragilidad con aislamiento social o con soledad o con ambos, podríamos identificar un grupo de pacientes que son altamente vulnerables a efectos adversos como la mortalidad, y esta puede ser multicausal. Y bueno, recordando que la fragilidad social es definida como la ausencia de recursos sociales, actividades sociales y habilidades de autogestión que van a ser importantes para satisfacer las necesidades sociales básicas. Y se ha visto que la combinación de fragilidad física y fragilidad social tiene un mayor valor predictivo para desarrollar una discapacidad. Aquí la definición operativa de fragilidad social utiliza preguntas muy simples para tener un fuerte impacto en la evaluación del riesgo de discapacidad. Y bueno, ¿cuáles son algunas de estas preguntas que utiliza? Aquí se utilizaron en este estudio el acrónimo de HALT. Es Health, Participation, Loneliness, Financial and Talk. Y aquí, de los 5 elementos, podemos ver que 2 engloban tanto la soledad como el aislamiento social, que vendría siendo no tener con quién hablar. Entonces, evalúan soledad, que se ha sentido solo en la última semana, y evalúan no tener con quién hablar, que sería aislamiento social. Este es del mismo estudio donde muestran otras gráficas también de Kaplan-Meier, donde evalúan la fragilidad social, una poca participación social, si el paciente se siente o no útil y una dificultad financiera. Vemos cómo aquí disminuye la esperanza de supervivencia. Y aquí también evalúan si el paciente ha tenido menos plática, que eso también puede entrar dentro del aislamiento social, y si el paciente ha presentado o no soledad. Aquí estamos viendo cómo el aislamiento social y la soledad entran dentro del esquema de fragilidad social. Y bueno, ahora ya sabemos cómo influye en la fragilidad. Ahora es importante también saber que tiene un gran impacto en el deterioro cognitivo y en la demencia. Es importante saber si la soledad y el aislamiento social contribuyen a al deterioro cognitivo y a la demencia. Y se ha visto que sentimientos de soledad tienen una gran influencia tanto en el deterioro funcional como en la depresión, así como también en la mortalidad. Se dice que el aislamiento social incrementa la reactividad al estrés y esta se va a ver asociada a una activación prolongada del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal y también al sistema simpático adrenal. Aquí el paciente va a presentar una mayor privación del sueño, va a haber una desregulación del sistema inmunológico y también va a haber niveles elevados de estrés oxidativo y sobreexpresión de genes proinflamatorios.
¿Esto a qué se traduce? Se traduce también a inflamación crónica. Y la soledad, se ha visto que en adultos sanos, mayores sanos, la soledad se ve asociada a depósitos de carga amiloide y también se ve que presenta un aumento en la relación en portadores del alelo ApoE4, que aquí se van a generar, se van a alterar mecanismos relacionados con el amiloide que van a estar involucrados en la patogénesis de demencia. También se conoce que la depresión es un factor de riesgo independiente para el deterioro cognitivo, pero cabe destacar, que la soledad es un factor de riesgo independiente a la depresión, perdón. Este es un factor de riesgo independiente para deterioro cognitivo y demencia, incluso tras lograr controlar el efecto de depresión. Y bueno, aquí también se vio en otro estudio que la soledad incrementa el riesgo a 10 años de desarrollar demencia, pero también deterioro cognitivo, así como enfermedad de Alzheimer y demencias relacionadas. En este estudio se observó si había o no soledad mayor a 3 días a la semana y se le dio un seguimiento a los pacientes por 10 años. Se vio como resultado que la soledad triplicó el riesgo de demencia en adultos menores a 80 años que no eran portadores del alelo ApoE4. Aquí se también destacó que presentaban una disminución, una función ejecutiva más deficiente, principalmente en la atención, el juicio, la organización, planificación y toma de decisiones. También presentaban un menor volumen cerebral total. Esto fue medido por resonancia magnética en todos los individuos y presentaban un mayor volumen de hiperintensidades en la materia blanca. Esto se traduce con lesiones cerebrovasculares de pequeño vaso. Y bueno, sentirse solo se ve reflejado en menos posibilidades de experimentar una estimulación cognitiva y ambiental derivada de una poca participación social. Esto que causa resulta en una menor reserva cognitiva y esto va a conllevar a una función cognitiva deficiente. Aquí se vieron afectados dominios específicos en este deterioro cognitivo global, principalmente en la velocidad de pensamiento, el recuerdo inmediato y también el recuerdo diferido. En este mismo estudio ponen esta otra gráfica de Kaplan-Meier, donde se ve la tasa acumulativa de demencia a los 10 años según el estado de soledad. Y podemos ver aquí que son los pacientes que presentaron soledad y cómo hubo un aumento en la incidencia de demencia. Y bueno, la progresión. Un mayor nivel de soledad está asociado con una pobre función cognitiva basal y el aumento en la soledad va a contribuir a un empeoramiento en la memoria y la fluidez verbal, como vimos. Es importante saber que estos factores se ha visto que están entrelazados, es decir, la memoria inicial basal y su declive contribuyen a un aumento en la soledad con el tiempo y se ve que esto va a ser un ciclo vicioso entre soledad y deterioro cognitivo. Y bueno, se vio que para individuos menores a 80 años sin factores de riesgo genéticos, la soledad y los determinantes psicosociales podrían influir más que los factores de riesgo tradicionales que ya conocemos. Entonces, aquí esto es importante porque nos ayuda a una mejor estratificación para el riesgo de demencia. Da una mayor relevancia de la evaluación básica de soledad y también nos orienta a la posibilidad de que podemos nosotros subestimar el riesgo de demencia en adultos y personas mayores personas mayores solitarias sin factores de riesgo genéticos previamente conocidos. Y bueno, ahora, ¿cuál es el riesgo cardiovascular? ¿No? Ya vimos fragilidad, vimos demencia. Entendiendo un poco el factor que tiene el aislamiento social y la soledad en el riesgo cardiovascular. Este es un documento publicado por la AJA en el 2022 de los efectos cardiovasculares de soledad y aislamiento social.
Aquí mencionan que aproximadamente 25% de los adultos mayores a 65 años en la comunidad están socialmente aislados. El aislamiento social y la soledad, como ya lo definimos, también lo denominan un factor estresante. Y se ve que tiene un impacto tanto en el riesgo cardiovascular y de evento cerebrovascular, así como en el pronóstico que va a tener el paciente posteriormente. Aquí se realizaron 4 décadas de investigación y se vio que el aislamiento social está asociado a un mayor riesgo de muerte prematura y esta es multicausal. Y bueno, ¿qué impacto tiene la soledad? Está asociada de manera independiente con un mayor riesgo de aparición de la enfermedad coronaria o de EBC, y el riesgo no fue mediado por factores tradicionales de riesgo biológico de enfermedad cardiovascular. El aislamiento social se asoció con enfermedad coronaria fatal y también infarto agudo al miocardio no fatal. Esto aquí es importante que realizaron un ajuste de los factores de riesgo médicos, así como también síntomas depresivos que podían llegar a presentar ciertos pacientes. Y se vio que fue asociada a una mayor mortalidad cardiovascular tras ajuste de los factores de riesgo. Y bueno, ¿cuál es el pronóstico en la enfermedad cardiovascular existente? Se evaluó el análisis, se hizo un análisis sobre el efecto pronóstico de aislamiento social y soledad posterior a un infarto. Y se vio que en pacientes con enfermedad crónica existente, el aislamiento social está asociado con un aumento de 2 a 3 veces en morbilidad y mortalidad durante hasta 6 años. Y esto fue independientemente de los factores de riesgo cardiovasculares. El aislamiento social se asoció también con un aumento en riesgo de la mortalidad, incluso tras realizar ajustes para soledad, es decir, el aislamiento social es un factor de riesgo independiente que tiene un impacto muy, muy importante. Y una menor red social se vio asociado a eventos cardiovasculares y estos fueron recurrentes. Y bueno, ¿qué podemos saber un poco más de la insuficiencia cardíaca y el aislamiento social? Ahí reportan que son datos limitados, pero respaldan que hay una asociación causal entre el aislamiento social y la insuficiencia cardíaca incidente. Se dice que el aislamiento social incrementa el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca en individuos que son libres de enfermedad cardiovascular hasta en un 21% de los casos, después de ajustar los factores de riesgo tradicionales. Y hay indicadores pronósticos en pacientes con insuficiencia cardíaca, ciertos indicadores pronósticos demostraron que el aislamiento social, vivir solo y las redes sociales subóptimas aumentan el riesgo de reingresos hospitalarios por insuficiencia cardíaca. ¿Y qué se vio de la enfermedad cerebrovascular? Hay un aumento del riesgo de EBC incidente hasta en un 32% de los casos. Esto asociado a aislamiento social y soledad. Y están asociados con un mayor riesgo de EBC recurrente y de mortalidad. Se vio que hay un aumento del 40% en el riesgo de EBC, infarto y en la mortalidad multicausal. Y aquí también hablan de la recuperación, cómo la interacción social tiene un rol muy importante para la recuperación posterior a un EBC y el pronóstico que va a tener. Y bueno, ¿cuáles son los factores fisiológicos que se han visto involucrados en el riesgo cardiovascular asociado a aislamiento social y soledad? Se vio que en los pacientes que tienen soledad hay un aumento entre la interleucina 6 y en los pacientes que tienen aislamiento social va a haber un aumento en la PCR y en el fibrinógeno. Y también se ve que están asociados a una pobre calidad del sueño y van a presentar una carga alostática. Recordando que la carga alostática es la suma acumulativa de un estrés crónico con eventos estresores que presentaron, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se presenta? Con un aumento en los marcadores inflamatorios. Se vio también importante que hay una relación inversamente proporcional entre conexión social y carga alostática. Es decir, a mayor conexión social que tenga un paciente, menor carga alostática, menor estrés crónico que va a tener. Y algo importante que se vio también es el impacto que tiene el estado civil en el aislamiento social como indicador. Se vio asociado a un aumento en las puntuaciones de calcio en las arterias coronarias.
Y este es un resumen que nos da la AJA, donde se ve cómo el aislamiento social y la soledad van a estar influenciados por diversos mediadores, ¿no? Ya vimos un poco de los fisiológicos, ya vimos, pero no hemos visto, también se van a presentar diferentes factores conductuales, como por ejemplo se va a estar relacionado con una mala dieta. Los individuos con aislamiento social y soledad tienden a fumar más, a hacer menos actividad física, a tomar más alcohol y a tener una menor adherencia farmacológica. También van a tener mayor incidencia de depresión y se va a ver asociado a un distrés psicológico. Y bueno, los resultados, como los mencionamos, va a haber mayor enfermedad coronaria incidente, va a haber un aumento en la mortalidad cardiovascular, una morbilidad y mortalidad en pacientes en enfermedades cardiovasculares prevalentes y puede verse impactado también la presencia de insuficiencia cardíaca y riesgo de rehospitalizaciones. Y en enfermedad cerebral, pues vimos que puede haber una mayor incidencia de EBCs hasta en un 32%, mayor riesgo de EBCs recurrentes, la demencia que ya habíamos mencionado previamente y un impacto significativo también en el deterioro cognitivo. Y bueno, conociendo todas las implicaciones que tiene el aislamiento social y la soledad, es bien importante la detección oportuna. Entonces, esto es un área de oportunidad. Aquí, Canadá nos muestra las escalas para detección de aislamiento social y soledad. Estas son las validadas por Canadá. Hay varias escalas, sin embargo, las que tienen mayor sensibilidad y especificidad son estas. Es la escala de John Giervelt, UCLA Loneliness Scale, la escala para detener soledad del Reino Unido, la escala de un solo ítem, de un solo elemento, y también va a estar la Leuven Social Isolation Scale y la Structural Social Isolation Scale. Y bueno, se sabe que estas son de Canadá, ¿no? Pero ¿qué hay de México? Bueno, buscamos cuáles son las escalas validadas en México y encontramos dos. Está la escala de soledad de John Giervelt. Esta fue desarrollada para evaluar severidad, la severidad del sentimiento de soledad. Aquí describen que la soledad es un proceso y que se ve influenciado tanto por el individuo como por la red social que él tiene y cómo influyen, aquí toman en cuenta cómo influyen las influencias culturales, sociales y de éxito. Su confiabilidad y validez ha sido evaluada en varios países, incluido México, se ha evaluado en China, España, Israel, Canadá, pero bueno, es importante porque es de las pocas que se ha validado en México. Aquí en este artículo destacan que se conoce que en México hay una alta prevalencia de soledad, sin embargo, destacan la falta de escalas validadas. Aquí esta versión traducida al español fue la versión de 11 elementos de The John Giervelt. Cabe destacar que hay una más corta que es de 6 elementos, pero esa todavía no ha sido validada en México. Y aquí evalúa tanto aspectos positivos como aspectos negativos. Y hace una distinción en lo que viene siendo soledad social y soledad emocional. Aquí podemos ver, estos son los 11 elementos. La soledad social, cabe recalcar que es la sensación de aislamiento social o la percepción de no tener suficientes relaciones. Y la soledad emocional es la sensación de falta de conexiones emocionales profundas, es decir, cualitativo. Podemos ver cómo dividen aquí en preguntas positivas y preguntas negativas. Por ejemplo, siempre hay alguien con quien puede hablar de sus problemas diarios, es una pregunta positiva. Y, por ejemplo, siente una sensación de vacío a su alrededor, es una pregunta negativa. Estas son las posibles opciones de respuesta que tiene el paciente. Y aquí podemos ver cómo se hace la puntuación. Se divide en las dos principales tipos de soledad, soledad emocional y soledad social. Y en soledad emocional, que son las preguntas que están en negativo, los resultados positivos van a tener un punto, que viene siendo algo del tiempo, a menudo, todo el tiempo. En soledad social, que son las preguntas que están en positivo, los resultados negativos van a tener un punto, que viene siendo nada del tiempo o raramente.
La puntuación aquí divide los grados de la severidad de la soledad. Del 0 al 2 es sin soledad, soledad moderada es del 3 al 8, soledad severa es del 9 al 10 y soledad muy severa es de 11 puntos. Y bueno, si estamos pensando que probablemente es algo largo y no se pueda realizar siempre en consulta, también tenemos una escala validada, que es la de 3 elementos, que esta también fue validada en México. Entonces, esta es mucho más práctica y también evalúa si hay o no presencia de soledad. Aquí solamente se hacen 3 preguntas. Es ¿con qué frecuencia sientes que te falta compañía? ¿Con qué frecuencia te sientes excluido? ¿Y con qué frecuencia te sientes aislado de los demás? Son también opciones de respuestas simples, sencillas. Es rara vez 1 punto, algo del tiempo 2 puntos y a menudo 3 puntos. La puntuación que va a ser positiva para soledad va a ser del 6 al 9. Es un elemento práctico que podemos utilizar nosotros tanto en hospital como en consulta. Y bueno, ya conociendo un poco de cómo detectar aislamiento social y soledad, ¿cuáles son las posibles intervenciones que podemos hacer y cómo podemos prevenirlo? Aquí, debido al creciente peso de soledad y su impacto en salud y el bienestar, ha habido un crecimiento en el interés público y político a nivel mundial en soledad y en aislamiento social, sobre todo en intervenciones y prevención. Aquí podemos ver cómo, por ejemplo, en el Reino Unido está The Campaign to End Loneliness, en Australia está Australian Coalition to End Loneliness, y en Irlanda está el proyecto Alone, Have a Laugh for Loneliness. Y bueno, Canadá no se podía quedar atrás, es de los grandes pioneros. Y Canadá este año acaba de publicar sus propias guías en 2024 sobre las guías de práctica clínica para aislamiento social y soledad, que son las primeras en su tipo para los adultos mayores. ¿Y qué nos recomiendan estas guías canadienses? Bueno, primero, muy importante es conocer los factores de riesgo. Hay que identificar a los adultos mayores y anticipar cualquier posible cambio en sus circunstancias que pueda ponerlos en riesgo. También la importancia de la educación y el entrenamiento. Hablan que debe formar parte del currículum del personal de salud y debe incluir tanto la prevención como factores de riesgo, tamizaje, evaluación e intervenciones. También algo importante es que describen al personal de salud como agentes de cambio. Nos invitan a que nosotros utilicemos nuestro rol y que es nuestra tarea informar y educar al público en general sobre el impacto que tiene el aislamiento social y la soledad en la salud cognitiva y en la salud física. Salud. También hablan de que hay que hacer un tamizaje dirigido, a todos aquellos adultos mayores con factores de riesgo para aislamiento social y soledad. Hay que conocer cuáles son las herramientas de tamizaje, hay que utilizar las escalas de detección que son basadas en evidencia, las validadas y que tienen mayor sensibilidad y especificidad. Hay que evaluar cuál es la gravedad y hay que utilizar un seguimiento rutinario. Esto es bien importante y lo mencionan mucho, que esto siempre hay que irlo siguiendo porque es muy cambiante y puede ir variando. Y hay que determinar si las intervenciones que hacemos han sido efectivas y esto es por seguimiento en consulta. Y bueno, también hablan del expediente médico y aquí hablan que al identificar el aislamiento social y la soledad, hay que documentarse en el expediente médico como si fuera alguna otra condición médica. Aquí hay que considerar al aislamiento social y la soledad como signos vitales psicosociales por el gran impacto que tienen. También hablan de la importancia de una adecuada evaluación clínica. Hay que identificar cualquier condición de salud subyacente que pueda ser un factor contribuyente a este deterioro y hay que identificar otras causas con un enfoque biopsicosocial. ¿Y en qué consiste esta evaluación clínica? Bueno, hablan de principales componentes claves, principalmente una adecuada historia médica, una adecuada historia social, salud mental, cognición que tenga el paciente, detección si tiene o no consumo de sustancias, el entorno social y financiero, los eventos recientes de vida, esto es muy importante, por ejemplo, alguien que acaba de entrar en viudez, factores de estilo de vida
y también nos hablan de que evaluemos si el paciente tiene o no percepción y motivación al cambio, que es lo que nosotros lo vamos a invitar. También hablan de la intervención, que este debe de ser un enfoque general. Hay que asegurar inicialmente que tengan un tratamiento para cualquier condición médica subyacente y bien importante darle al paciente un enfoque individualizado y que la toma de decisiones sea compartida. Se deben identificar cuáles son los intereses del paciente, cuáles son los recursos con los que cuenta y también cuál es el ambiente individual de cada paciente. Y nunca olvidar de reconocer la diversidad y la incorporación cultural y de vivencias. La prescripción social, aquí es bien importante incentivar al paciente a conectar con programas, organizaciones o recursos comunitarios adecuados. Esto es en Canadá, sin embargo, se tiene que trabajar para que en México también existan estas posibilidades. Hablan de una atención escalonada, es decir, el inicio de las intervenciones debe de ser menos intensivas e ir progresando paulatinamente. También promover la actividad física, ya sea en grupo o individual, va a reducir la sensación de soledad y va a mejorar la salud física y también va a presentar un estilo de vida más activo el paciente. Terapia psicológica, hablan de cognitivo-conductual, cognitivo-social, terapia de reminiscencia y reducción de estrés basado en atención plena. Todo esto es basado en evidencia. También terapia asistida por animales. Algo muy importante que destacan es que tiene un gran impacto en la compañía de perros y gatos como mascota. Y aquí ellos nos ayudan a aliviar soledad y a actuar como un mecanismo de afrontamiento a lo que están viviendo. También hay que invitarlos a hacer actividades recreativas como una oportunidad para que aprendan nuevas habilidades y se integren a la comunidad local. Hay que enriquecer el tiempo de ocio de los pacientes. Hay que, por ejemplo, terapia artística, jardinería, alguna educación recreativa, etcétera. Hay muchas opciones para actividades recreativas. Y bueno, lo que vimos, el impacto que tiene la tecnología, hay que usar la tecnología. Hay que comprender, pero sí es muy importante comprender si el paciente tiene o no el acceso al uso de la tecnología y tener en cuenta cuáles son las limitaciones, tanto financieras como alfabetización, etcétera, ¿no? Que puedan tener en el ámbito de la tecnología. También algo bien importante, que la terapia farmacológica no se va a utilizar como tratamiento para aislamiento social y soledad en adultos mayores. Esto es bien, bien importante. No podemos prescribir un fármaco para resolver el aislamiento social o la soledad. Habla que los medicamentos pueden ser utilizados solamente si hay un trastorno mental o enfermedad física subyacente de base. Y bueno, estas vendrían siendo las principales recomendaciones de las guías de práctica clínica para aislamiento y soledad canadienses. Y ahora vamos a hablar un poco también de la prevención en el paciente hospitalizado. Aquí se ha visto el gran impacto que tiene el rol de enfermería y cómo este va a ser primordial para las nuevas iniciativas. Hay que entender, muy importante, cuáles son las motivaciones del paciente hospitalizado y hay que permitir y propiciar al paciente expresarse. Hablan también que es muy importante crear registros médicos de cambios de ánimo en el paciente y esto es con el fin de identificar cuándo comienza a sentirse solo. También algo importante que hablan es de introducir a los pacientes cercanos, vecinos entre ellos, e identificar qué temas pueden tener en común. Por ejemplo, no sé, fulanito, Jorge, ustedes dos montan a caballo y ellos se ponen a platicar del tema que tienen en común. Incentivar al paciente a narrar la experiencia de su proceso de enfermedad. Esto es muy importante que se expresen porque esto los ayuda a crear mecanismos de afrontamiento. Y bueno, también viendo aquí cómo impactaría la prevención del aislamiento social y la soledad, aquí en la primera gráfica A vemos el impacto que tiene dirigirse solamente a los casos extremos de aislamiento social y cómo dejamos al descubierto los que están en riesgo moderado y en riesgo bajo. Nos invitan a que cambiemos esta distribución. Hay que dirigirnos
tanto a los pacientes que tienen riesgo moderado y riesgo bajo, y cómo podemos ir cambiando esta gráfica e ir disminuyendo los pacientes que están en riesgo moderado e ir moviendo la gráfica más hacia un riesgo bajo y hacia la protección. Y bueno, aquí podemos ver, este retrato es igual del autor, del famoso pintor que mencionamos previamente, Edward Hopper. Si bien él se distingue por retratos de soledad y tristeza, este es el faro de dos luces, es el único que él pintó que tiene algo de esperanza y va en contexto de nuestras conclusiones. Se ha visto que el aislamiento social y la soledad podrían ser de los nuevos gigantes de la geriatría. Esto descrito por autores canadienses. La educación de los profesionales de salud sobre el impacto que tiene el aislamiento social y la soledad en los adultos mayores es primordial. Los profesionales de salud están posicionados para identificar a los pacientes con soledad o en aislamiento social y, bien importante, que podrían ser el único punto de contacto social para muchos pacientes. Hay que iniciar un tamizaje en pacientes con factores de riesgo y las guías canadienses internacionales para el aislamiento social y soledad en los adultos mayores, que salió en el 2024, son las primeras en su tipo. Se recomienda una evaluación periódica para aislamiento social y soledad con un registro en el expediente clínico. Y bien importante, las intervenciones que fomentan la participación comunitaria y el mantenimiento de relaciones sociales representan una estrategia no solo para reducir el impacto del aislamiento social y soledad, sino también para satisfacer el sentimiento de tener una vida significativa. Y bueno, ya por último les quería compartir esta foto, es con permiso del paciente para publicarla. Este es un paciente que estuvo con nosotros y que tuvo una larga estancia intrahospitalaria. Aquí nosotros podíamos ver cómo poco a poco iba presentando un declive y él cada vez se sentía más solo, ¿no? Al final se decidió su alta y ahorita está muy feliz con su familia. Y no olvidar que somos agentes de cambio, los profesionales de la salud. Muchas gracias. Muchas felicidades, Victoria. Que dices, aunque no sea tratamiento farmacológico, la verdad es que es un tema muy interesante y sí somos nosotros los principales agentes de cambio. Cosas que me gustaría comentar aquí es sobre las escalas estas para detectar o para identificar. La base de datos de NACEM incluye algunas preguntas que son específicas de, no te sabré decir si todos los de estas escalas vienen en el NACEM, pero sí vienen preguntas como se siente solo, ha pasado más tiempo solo con su familia que lo que hacía antes, está involucrado en alguna actividad comunitaria, etcétera, ¿no? Y otra cosa que me gustaría comentar es que, y de hecho ahorita lo platicamos aquí el doctor Abel y yo, es que luego esto puede inclusive prestarse a ser algo subjetivo y da, o sea, es muy curioso cómo validaron esto. Porque, por ejemplo, en un trabajo que hicimos el doctor Israel, la doctora Karina y un servidor, checábamos esa pregunta de la nación de ¿se siente solo? En personas que se habían jubilado. Y específicamente nos llamaba la atención que los que se habían jubilado se autorreportaban menos solos que los que trabajaban. Pero al mismo tiempo, en preguntas así como que si iban a hacer ejercicio, iban a clubes, a eventos sociales de diferentes índoles, los que estaban jubilados lo hacían menos. Y los que estaban jubilados, aunque nada más había 2 años de diferencia entre los no jubilados y los jubilados, sí tenían más enfermedades de distintos tipos, ¿no? Entonces luego esto se puede prestar a ser un poquito subjetivo. Y algo con lo que me gustaría cerrar es que de aquí pueden salir muchos trabajos de investigación y les digo, en la SEP tienen varios ítems de cómo de los que se puede construir sobre esto. Hay algunas como 1000 tesis. Sí. Lo que hay como 1000 tesis. Si quieren descargar el código QR. Ya lo mandó Andrés. Simplemente aplicarles. Bueno, lo que les iba a comentar es primero felicitar a Victoria, un tema que platicamos un día, Sí. echamos cervezas y hablamos de soledad y de
platicar también de soledad de personas mayores. Y fue un muy buen tema porque me parece que se había hablado por muchos y no se había tocado como tema bien en la sesión. Entonces, nada más para que asegurarme que todo quedó claro, por ejemplo, sí, diferencia entre soledad y aislamiento social, por ejemplo. Puede haber una red social de mensual. Bien, sí. Entonces, lo que yo les quería compartir más que algo técnico es lo que me ha tocado vivir en mi consulta estos poco más de 2 años. Es que sí los invito, yo digo, cada quien siempre tiene su estilo de consultar y todo, pero yo los invito mucho a conocer bien a sus pacientes, a platicar con ellos, intentar, como cuando están conociendo una persona, un compañero de trabajo por primera vez. Entonces, oye, ¿y qué nos queda? ¿Te gusta o qué haces? O no sé qué. Hay veces que llegan solos o con un hijo y les pregunto, ¿y está casado? Ah, sí, ok. ¿Cómo se llama su esposa? Y me dicen el nombre completo del esposo, como si fuera un formulario, pero yo lo anoto. De hecho, esa fue una cosa que aprendí del doctor Julio David en la consulta del doctor Julio. El doctor me decía como que yo siempre anoto detallitos personales de los pacientes para luego repasarlos y preguntarles. Y entonces eso hace una conexión, me parece medio mágica, porque a veces los pacientes, a veces les digo, oiga, ¿y cómo está su perrita Luz? Y es como que, ah, sí se acuerda de mi perrita, y lo tengo yo ahí anotado, si no, a lo mejor no me acuerdo. Pero luego ya después de 10 visitas o 12 visitas, pues ya conoces más cosas personales. Y entonces los pacientes ya no se sienten tampoco tan nerviosos, disfrutan de tu consulta, que sienten que están platicando también con amigos. Entonces eso ayuda. Y el detalle de la soledad es precisamente sí que es muy subjetivo. Y entonces, por eso también los invito a platicar, porque a veces te dicen, como, pues sí, me siento solo y pues tienes que ahondar. ¿Por qué? Así como cuando te dicen, me duele el abdomen, pero pues, ¿qué tipo de dolor? ¿En dónde está? ¿A qué hora aparece? Y entonces, igual con la soledad. Tienen que intentar identificar qué tipo de soledad es, desde cuándo, con qué la siente más, hacia qué familiares o de dónde se derivó. Y luego eso a veces te orienta a otro tipo de malestares o a resolver otros problemas. Y eso hace que la gente luego van caminando hacia afuera de tu consultorio y voltean a verte así como, muchas gracias, te abrazan o te saludan. Entonces eso también ayuda mucho, no nada más como tomas sus medicamentos, no sé qué, porque lo hacen como, sienten que a veces van solo haciendo regaño, ¿no? O van muy nerviosos con el consulta. Y pues sí, yo creo que faltaría a lo mejor, no sé si ya, no se ha actualizado el documento como de BGI, yo creo que alguna vez usamos. Porque luego yo esto de soledad lo incluyo en mi BGI en la parte social, que es lo del inicio. Pero en la parte social, en el documento al menos siempre solo teníamos la escala de Gijón. Y la escala de Gijón pues hace una clasificación solamente a lo mejor como de aislamiento, pero no hace ningún tipo de cuestionamiento sobre soledad. Así te orienta al aislamiento, pero no. Entonces, en la parte social es donde yo también pregunto, como que, oiga, ¿y si sale con amigos? ¿Y cuántos amigos tienen los vecinos? Y ya te platican todo lo que hacen y pues eso también te hace conocer a tus pacientes. Obviamente eso hace que la consulta luego, o sea, no pueda ser corta, pero yo estoy a favor de consultas largas bien hechas, porque me ha tocado otros compañeros que me han dicho como que no, yo a lo que voy rápido y yo veo 15 consultas al día y la verdad es que no se puede si quieres conocer bien tus pacientes y hacerlas bien. Entonces eso era como que lo que quería compartir en general, de acuerdo a lo que estuvimos viendo con Victoria y felicidades Victoria. Muchas gracias. Quiero agregar una cosa, lo que nada más para que no se pase el hilo. Yo estoy totalmente de acuerdo, felicidades por tu sesión, pero algo que sí no se nos debe pasar también es cuando el paciente ya tiene fallas de juicio y te dice que no se siente solo, pero claramente hay muchas situaciones de riesgo en él. Ya no está cognitivamente íntegra, su auto realizar, creo que eso también es importante, ¿verdad? Porque hay pacientes que hasta la mujer siempre dicen que no se sienten solos y en la actuación, en el día a día, están muy solos y ya tienen muchas situaciones de riesgo, entonces creo que nada más puntualizar esa parte, ¿no? O sea, evaluar bien la condición del paciente, su autocrítica y su ensayo. De hecho, relacionado a lo que nos dice Karina de la condición, luego también me ha pasado
que me dicen que se sienten solos por tener demencia o por tener deterioro cognitivo, aunque están muy acompañados, pero se sienten solos y entonces eso te hace investigar por qué se sienten solos y a lo mejor ahí sí es depresión u otra cosa. Ok, primero Carmen, acá en línea, luego Mildred y luego no. Carmen, adelante. Gracias, y lo- doctor. Hola. Adelante. Ok. Gracias, Vicky, por la clase. La verdad es que me uno a las felicitaciones. Me gustó mucho desde el principio cuando me comentaste acerca del tema. Y yo solamente quisiera comentar que, bueno, en la cuestión de lo de los pacientes hospitalizados, idealmente deberían de tener este contacto con otras personas y no solamente estar en el cuarto solos, ¿verdad? Hay algunas situaciones en donde no se puede hacer eso, pero como tú dijiste en el primer punto, enfermería también es parte de el equipo en el que nos podemos apoyar para que nos ayuden también a detectar estas situaciones cuando nosotros estamos tal vez enfocados hacia la parte de la medicina. Creo que enfermería es también alguien en las personas en las que nos podemos apoyar para tamizar este tipo de pues el aislamiento social y la soledad, ¿verdad? Porque muchas veces tienen razón en decir que nos estamos enfocando en otras cosas y no vemos la importancia que tienen estos temas y cómo todo está conectado, porque finalmente tiene aspectos sobre, o bueno, tiene influencia sobre el deterioro cognitivo y tiene influencia sobre la salud cardiovascular, ¿verdad? Y pues también, evidentemente, sobre algunos síndromes geriátricos. Te agradezco que todo tu esfuerzo y creo que nos llevamos muchos aprendizajes el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Yo igual como recordar, bueno, felicidades Vicky, me enviaron un gato, estoy empezando en mi gato, porque no traje café. Muchas gracias. Un desastre. Y bueno, yo creo que sí es importante promover y reforzar como el uso de la tecnología a nuestros pacientes, tomarnos esos 5 minutos para explicarle cómo funciona el WhatsApp, cómo hacer una videollamada, el uso del teléfono, o sea, los puede acercar mucho a sus familias que viven lejos, o incluso a páginas o grupos en Facebook o videos de YouTube que los puedan hacer sentirse menos solos. En el caso, por ejemplo, personal de mi abuela le encanta y nos pide todos los días que le mandemos videos de lo que sea, pero de nosotros, o que involucra a nuestros sobrinos y nietos, y eso le gusta y la hace sentirse menos sola o cercana a nosotros. Entonces, creo que sí vale la pena por mucho reforzarlo, tomarnos esos minutos en la consulta para explicarles cómo sirve el teléfono, en la tablet, cómo ver videos, a facilitarlo, enseñándoles atajos y pues bueno, ya no enseñarte como los resultados que tiene la tecnología en la carrera profesional. Sí, muchas gracias. Sí. Totalmente. Pero aquí, nada más complementando un poquito, me felicidades, me dio mucho gusto que te interesara este tema, que ahorita ya cada vez está más difícil justamente. Pues, complementando un poco lo que comentó Cari, justamente lo importante de revisar esto es que recordemos que siguen siendo unas herramientas más agregar a nuestra valoración clínica. Entonces, no nada más porque esto nos haga el puntaje alterado, porque algunas preguntas no den información, tenemos que hacer el diagnóstico directamente. Todo lo contrario van a contribuir a que entendamos mejor a nuestro paciente y justamente entender que estos factores ya se reconocen por parte de diferentes instancias, tanto nacionales como internacionales, como parte de factores de riesgo modificados, como el diagnóstico estadístico, por la asociación ya controlada del efecto de las otras cosas que mencionabas, como depresión, ansiedad, etc. Entonces, justamente son interrogantes nuevas que nos van a poder permitir abordar mejor a nuestros pacientes y, por tanto, buscar promover esto como agentes de cambio, porque si te das cuenta, la mayoría de las intervenciones, el médico per se no tiene un peso tan fuerte como el médico de familia, la sociedad o el gobierno. Sí, sí. Justamente, manera que nosotros podemos impulsar estas iniciativas con los tomadores de decisión es que vamos a poder tener mejores resultados como sociedad. Así es. Totalmente de acuerdo. Precisamente mi comentario va a esto último que acabas de decir. Yo creo que nosotros tenemos un pequeño sesgo como trabajadores de la salud, y ese pequeño sesgo es de que la población a la que atendemos y a la que nos dirigimos es muy reducida. Tu clase estuvo muy buena,
excelente. Sobre eso, debía haber empezado por ahí, ¿no? Pero bueno. Pero el tema va dirigido a esto. Tú nos hablabas de la experiencia en Estados Unidos, en Canadá, en otros lugares. Nada más hay que recordar que los agentes de la sociedad civil en estos países son muy fuertes. Esa es la parte que nosotros estamos débiles. Necesitamos seguir iniciando ese proceso. Esa foto que pusiste es muy representativa. Es la manera de impulsar al paciente. Pero en cuanto alguno de ustedes tenga la oportunidad de influir en políticas sociales realmente, pues ahí es donde se va a ver ese cambio, porque nosotros no llegamos al grueso de la población, ni siquiera al grueso de la población enferma, porque se sigue atendiendo en primer nivel de la atención. Entonces, nada más ser conscientes de eso, no quedarnos con el sesgo, sí, influimos mucho, influimos muy bien, es más, yo creo que influyen mejor que en otros países, ¿verdad? Ustedes, pero no quedarnos con eso y pensar que en algún momento tenemos que avanzar más, ¿no? Y fortalecer todas esas asociaciones de la sociedad civil de las que tanto adolecemos. Sí, totalmente. Muchas gracias. Pero hay organismos. No, hay organismos, pero sí, no son comparativos, o sea, No, sí, sí, no, manifestaciones. sí, claro, sí, no, eso es aparte, pero no hay quien vaya, no hay una asociación que vaya y le haga compañía, que le dé un libro, que le lea un libro como en Estados Unidos, como en Canadá. Esa es la parte que nos falta, ¿no? Y no, a lo mejor no somos nosotros, pero sí tenerla en cuenta para impulsarla. Muchas gracias. Sí, bueno, muchas felicidades. Muy padre el tema, muy bonita tu presentación. Muchas Vamos a gracias. hacer una pregunta que no sé si creo que mencionó. Si hay alguna asociación directa con el suicidio, no necesariamente teniendo un trastorno agresivo de base. O sea, si el sentirse solo como tal, a pesar de que no tengas depresión, te va a llevar a ese... Pues siempre se me haría difícil, porque es lo que mencionaba Vicky, como que tienes que de todos modos descartar que no haya un trastorno. Pero sí había una escala, pero sinceramente no me acuerdo el nombre de la escala que era para volver de suicida. Y tienes posibilidades. Exactamente. Pues ahí lo que habría que hacer era ganar ese ítem particular y que se tenía más ese que los otros. Pero no hay, Muy bien. De hecho, un tema importante con respecto a todo lo que se ha comentado es que como la soledad es algo subjetivo y es una percepción, a veces el mismo paciente te dice es que me siento solo, aunque tenga todos los hijos alrededor, pero porque no tiene a nadie contemporáneo para platicar o para convivir, ¿verdad? Y muchas veces están los hijos con el celular o platicando entre ellos y a la persona mayor todos esos detalles son los que van abonando a que la persona vaya sintiendo esa soledad, aunque no esté solo. Entonces, por un lado, sí tenemos que abonar con experiencia y recomendaciones para eso. Pero lo que sí no se nos puede pasar es la identificación del paciente que está aislado. Eso. Ese es el que tiene mayores riesgos más objetivos, ¿verdad? Y eso es medible. Entonces, creo que como pacientes, como médicos en la consulta tenemos que identificar a esos pacientes y buscar la forma de mejorar esa situación. Y también, obviamente, la soledad, identificarla, no confundirla con depresión, precisamente para no estar dando medicamentos innecesarios. Y bueno, pues también muchas veces el paciente, el foco o el momento de resguardo de la soledad es la consulta con el médico, como decíamos, ¿verdad? Es decir, es la consulta en la cual el paciente puede explayarse. Casi nunca los pacientes hablan mal de sus hijos más que con el médico. Entonces, y a veces ni con nosotros, ¿verdad? Pero a veces es el momento en que se desahogan, ¿verdad? Entonces, necesitamos aprender a ser buenos escuchadores, ¿verdad?
Sí, Muy bien. muchas Yo gracias. quiero agregar también algo importante que creo que poco lo hacemos, es que no nos fijamos, por ejemplo, en los proyectos que tienen nuestras comunidades que ofrecen para las personas mayores, que luego son también buenas oportunidades para acercarlos a otras personas de su edad. Y también, pues, dentro de estos proyectos que se lanzan, hay como ciertas convocatorias para innovación en personas mayores. En el caso por ejemplo, de San Pedro, siempre está anunciado en San Pedro de Tinta proyectos que te puedes lanzar y que te los pueden patrocinar si es que entras al concurso y lo ganas, que están relacionados a las personas mayores. Y creo que aquí podría ser un buen área, Un buen una proyecto. buena área de oportunidad. Hay también ONGs como el de Adopta un Abuelo, no sé si lo han visto, donde pues es una aplicación y puedes como conversar, mandar cartas con personas mayores para evitar como todo esto, y hay varios programas así. La verdad es que creo que es nuestro error que no nos fijamos en eso y estamos más clavados en leer artículos y así, y hay cosas muy sencillas como eso que también nos pueden ayudar y aportar mucho. Muy bien. El doctor. Sí, yo creo que en ese tiempo, en este tema, el centro gerontológico, la verdad, es una gran área de oportunidad, porque, bueno, permite mucho la detección por parte de la intervención en muchos pacientes. O sea, lo que llevo un año ahí, la verdad es que, pues en este tiempo, puedes ver como la evolución o la diferencia en cómo llegan cuando los evaluamos y cómo se comportan a medida que pasa el tiempo, porque empiezan a hacer grupos, empiezan a socializar, y pues todo esto, pues obviamente los mejora en todos los prácticos. Entonces, justamente en este sentido, en el centro gerontológico empezamos pues, la tesis de Andrés, justamente va muy enfocada en este tema de detectar fragilidad social, aislamiento y algunos de estos aspectos, ¿no? Que la verdad es una gran área de oportunidad y pues que nos va a permitir pues intervenir directamente con las entonces, pues sí hay como áreas, creo que en San Nicolás es una gran oportunidad. O sea, es un gran esfuerzo por hacerlo. Pero bueno, obviamente tiene tintes políticos también, pero además de eso es necesario, ¿no? Como este centro de día que le da como cubre esa necesidad que está ahí en la sociedad. Entonces, es importante como tenerlo en cuenta y creo que en esta área podríamos como hacer muchas. Bueno, yo creo que por cuestión del tiempo y que tenemos ahorita otra cita de los profesores, pues muchas gracias a todos, muchas gracias y felicidades, la verdad estuvo muy buen tema y muy buena selección. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos.